Hola amigos, mi nombre es Víctor López de Fitness Company Academy y en este programa vamos a ver cómo se vivió la época, se empezó a ver la transición de lo que llamamos ir al gimnasio, el gimnasio hacia el fitness en lo referente a entrenamiento aeróbico, entrenamiento de pesas y demás, cuando todavía no existían los entrenamientos personalizados. Aquí vemos pues lo que es básicamente un gimnasio de esa época en donde pues había, bueno, este ya es más de el de los 80 cuando hubo la transición hacia los años 90 en donde digamos que las máquinas eran diferentes para hombre y mujer, inclusive cuando comenzaron a llegar los aeróbicos, que principalmente eran para mujeres, hombres para pesas, mujeres para aeróbicos, y la zona de aeróbicos era un tapete, ni siquiera era pista en madera, no había ningún espacio delimitado ni nada por el estilo, simplemente era ver que llegaba una nueva población a los gimnasios. Bien, como nosotros comenzamos con nuestra ánimo de entrenar. Lo primero fue a través del cine, cuando comenzamos a ver producciones como Terminator, como Depredador, con el señor Arnold Schwarzenegger. Luego vimos otro claro actor que nos motivó en aquella época, que era Jean-Claude Van Damme. Salíamos de ver sus películas y ya nos creíamos artistas marciales y estábamos en la calle con la adrenalina arriba y pensábamos que ya podíamos pelear igual que él. Y esas escenas en donde iba de lado a lado y abría sus piernas y nos mostraba su flexibilidad y todo esto, pues fue un motivador para comenzar en ese proceso. Y de ellos, pues ya allí comenzamos a conocer lo que eran los fisicoculturistas de la época. Entonces ya cuando hablamos de fisicoculturismo, entonces comenzamos a hablar de una serie de atletas que también ya nos motivaron porque comenzamos a tener las primeras revistas de fisicoculturismo, donde ya veíamos los músculos y los afiches en los gimnasios ya estaban con referencia hacia esos culturistas. Dentro de ellos uno muy conocido, que fue el señor Lou Ferriño, quien tuvo una serie de los años 80, él fue más de los 80, pero que igual ya comenzó a mostrar músculo, a comenzar a ser grande y demás, el estereotipo que nos formaban en la mente de querer entrenar, que fue con Hulk, nuestro primer Hulk que nos marcó en nuestra niñez. De ahí, bueno, comenzamos a ver al señor Arnold Schwarzenegger ya como atleta, ya no solamente como el actor, sino como el atleta, y comenzamos a seguirlo en toda su historia deportiva. Comenzamos ya a querer ser como él, comenzaron los mitos, de dónde salió este señor, cómo fue que hizo para llegar allá, cuántos títulos ganó del Mister Olimpia. Pero pues no fue solamente el culturismo, sino que cuando entramos al culturismo y algunos nos dimos cuenta que de pronto en la parte laboral nos iba mejor económicamente, no de entrenadores, sino en algo que nosotros llamamos los aeróbicos, que los aeróbicos eran una serie de ejercicios consecutivos que, digamos, al principio nos decían, bueno, vaya, díctese una clase de aeróbicos. No, no, qué pena porque nos van a ver que, pues, aquella época del macho, pues, dictando una clase de aeróbicos era como mal visto, ¿no? Entonces, aparecieron unos ejercicios a través de una gran actriz también, Jane Fonda, quien comenzó a incursionar en esa parte del ejercicio físico porque se dio cuenta que su belleza y todo esto no lo podía mantener exclusivamente por genética, sino que tenía que también darse una ayudita. Entonces empezaron a aparecer los primeros aeróbicos. Estos aeróbicos incursionaron a Colombia a través de otra actriz y comenzó a llegar la famosa gimnasia sueca. Y comenzamos con las primeras fases de lo que era el aeróbico. Luego tuvimos este hombre que también fue actor, sus películas no fueron muy conocidas, pero incursionó, era muy bueno en las artes marciales y nos trajo el programa del Taebo, que en un principio era Taebo, que fue el fitness de combate básico. Después del Taebo conocimos también otra modalidad grupal que nos entusiasmó muchísimo. Yo estuve en varios seminarios y fue el famoso STEP, que hasta el día de hoy todavía se mantiene, no ha evolucionado, se ha quedado un poco quieto, pero funciona. Hay uno que tal vez no conocieron algunos, que ahorita lo han visto como herramienta funcional, pero es el slide. El slide que también dictamos ya a nivel de clase grupal con manejo musical y demás. Bueno, hasta aquí brevemente lo que es la historia del fitness y cómo fue su evolución por los años 90. Después vendremos con otras historias. Síganos, denos sus opiniones. Si ustedes saben algo más,
con gusto estamos para escucharlos y mirar y por qué no hacer el primer libro de la historia del fitness en Colombia. Hasta luego.